He titulado este mensaje Falsos Creyentes. Porque de seguro usted ha escuchado la frase, creo en Dios, pero no en la iglesia. Muchas veces se la han dicho. Esta es una frase que mayormente la dicen personas que no son creyentes, que han tenido alguna experiencia negativa en alguna congregación. O la dicen personas que son creyentes y que están alejados de la fe por algún desacuerdo que tuvieron con la iglesia. Usted puede decirles lo que usted desee, usted puede estar de acuerdo o no con ellos, pero tristemente en muchas ocasiones tienen razón. Tristemente en muchas ocasiones la iglesia ha llegado a un punto, y cuando me refiero a la iglesia me refiero a las personas que forman parte de lo que se hace llamar iglesia, ha llegado a un punto que no son confiables y que las personas del mundo están ariscos ante cualquier invitación, ante que uno le presente el mensaje del evangelio. Ya están viciados, ya tienen temor, y tristemente es con razón. Tristemente es con razón. ¿Por qué? Bueno, el texto que hoy vamos a leer nos va a dar unas cuantas razones de por qué a veces las personas tienen estos criterios de la iglesia o de la religión o de los que se dicen llamar seguidores de Dios. El texto que tenemos hoy. Así es que vamos a ir hasta el Evangelio de Lucas. Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes aquí, titulada Mi lugar en el reino. Y vamos a leer los versos desde el 45 del capítulo 20. Van a salir en pantalla, quizás en la Nueva Biblia de las Américas. Y vamos a leer hasta el versículo 4 del capítulo 21. Son dos porciones que están muy conectadas entre sí, aunque suelen no ser conectadas. Dice en el verso 45: mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos, este fue Jesús: cuídense de los escribas, cuídense, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Saltamos al capítulo 21, verso 1. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Y Jesús ha visto cómo los líderes espirituales de la nación han corrompido la religión, han torcido el derecho, han dejado de cumplir con su visión. Y entonces Jesús pone a sus discípulos, a sus seguidores bajo alerta. El Señor está hablando a los que serían los líderes de la iglesia que se estaba fundando, que estaba comenzando, cuando el Señor dijo: mi reino se ha acercado. Y Jesús les está diciendo, ahí en el verso 46, con letras bien grandes, mírenlo usted, porque yo quiero que usted lo vea en su Biblia. Jesús les está diciendo: cuídense. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los escribas. De los escribas. Si usted vuelve al verso 19, porque la Biblia está conectada toda, por eso leemos verso a verso, por eso compartimos verso a verso. Si usted regresa al verso 19, que lo compartimos quizás el domingo anterior, verso 19, usted encontrará que los escribas y los principales sacerdotes procuraron ¿qué? Arrestar a Jesús.
sea, ellos estaban en contra de Jesús por las enseñanzas de Jesús. Hace apenas un ratico le querían arrestar. Y si usted mira el verso 39, que lo leímos la semana anterior, verso 39, míralo ahí. Algunos, ¿de quién? De los escribas respondieron. ¿Qué le dijeron? Maestro, bien has hablado. O sea, que ahora también le han alabado como para que Jesús se quede callado, como para que Jesús no diga nada. Pero Jesús les dice: escribas, ahora voy contra ustedes. A cada cual le ha tocado aquí su pedacito. Y para describir un poco quiénes eran los escribas eran los intelectuales de la época. Eran los expertos de la ley. Incluso ser un escriba tenía implicaciones también en el derecho, en las cuestiones legales de los reinos, de los lugares. Ellos copiaban, ellos explicaban al pueblo las escrituras, ellos las interpretaban, ellos además las aplicaban. Y esta era su función: enseñar las tradiciones, las escrituras. Ellos eran los responsables. Ellos aplicaban las leyes de tal manera que su influencia en la sociedad era sustancial. La misión de ellos era proteger espiritualmente a la nación, al pueblo, con la verdad. Pero como hoy pasa, en aquellos entonces también pasaba lo mismo. Aquellos que tienen la verdad, aquellos que deben ayudar a las personas, están haciendo todo lo contrario. Están torciendo el derecho. Y por personas como estas, de los cuales a veces nosotros también hemos formado parte, la religión se corrompe, la fe se corrompe. Entonces Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: miren qué paradójico. Ustedes protéjanse de quienes le deben proteger. ¿Usted sabe? Qué raro. Que usted pueda descansar en las personas que supuestamente son las personas correctas. Y que la alerta de Jesús sea: protéjanse de quienes les deben proteger. Tiene que estar muy torcida la cosa para que esto pase. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 23, los versos 2 y 3, usted los apunta, después los lee en casa: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen lo que ellos digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Los líderes de la religión. En otra ocasión, en Mateo 23, 27, también va duro contra ellos y les dice: a ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Y este texto lo compartimos caminando por Lucas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Esto es la tumba pintada con lechada por afuera de blanco. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Jesús les está diciendo: cuídense de esta gente. Esta gente a veces son iglesias en las cuales no se puede estar. Esta gente a veces son personas dentro de la iglesia con las cuales uno no se puede ni acercar. Esta gente incluso a veces son maestros, personas que están enseñando, que tienen una posición de autoridad. De manera que a la luz de este texto, yo quiero compartirle algunas verdades que podemos extraer de él para nuestras vidas hoy en este siglo. Y esta es la principal invitación que yo le traigo a usted. Cuídense de quienes corrompen la fe cristiana y de imitar sus conductas. Cuídense de quienes corrompen la fe cristiana y de imitar sus conductas. A veces esto es dejar de asistir a un lugar, a una iglesia donde no se está predicando la sana doctrina,
Pero a veces es dejar de escuchar determinado predicador que me rasca la orejita, que me gusta mucho lo que está diciendo, pero que va contrario a lo que dice la palabra. Y de esto hay mucho en las redes sociales. Es muy fácil hoy tomar un video que me diga lo que yo quiero escuchar y sentirme cómodo. Y cuídense significa mantenerse en guardia ante la mala influencia que modelan estas personas con sus vidas. Cuídense significa estén alertas. Cuídense fue el mismo que le dijo Jesús a sus discípulos. Observen con detenimiento para que no se hallen haciendo lo mismo que hacen ellos. Guárdense de imitar tal falsedad y tal hipocresía. ¿Por qué? El texto nos va a decir solo por qué. Número 1, ¿por qué? Porque este tipo de personas, ellos, los de la Biblia, los de nuestros días, son egocéntricos y solo les interesa ser reconocidos. Son egocéntricos significa que solo piensan en ellos son el centro del mundo. Verso 46, mírenlo usted en su Biblia, ¿por qué yo digo esto? ¿Qué les gusta a ellos? ¿Qué les gusta? ¿Cómo les gusta andar? Dice que con vestiduras largas. Y en aquellos tiempos, era una especie de capa larga que les hacía ver como renombrados estudiosos, que les hacía ver como reyes, como sacerdotes a punto de cumplir con su oficio, y que les hacía ver diferentes a las personas, en una posición superior. De hecho, se dice que a veces se le ponían hasta unos flecos a estas vestiduras para hacerlas más largas y más largas. No sé hasta dónde iban a llegar, pero para dar más importancia a quienes ellos eran. Y en nuestros días, los aires de grandeza hoy tienen otros códigos. En aquellos tiempos eran estos, y Jesús lo señaló. Verso 46. ¿De qué más son amantes? ¿De qué más? ¿De qué? De los saludos respetuosos, las salutaciones. Y ellos esperaban determinada demostración de respeto de las personas que hacía valer la autoridad que ellos tenían. Ellos iban por las plazas y querían que los llamaran con determinados nombres, que reconocieran su autoridad. Era un saludo especial para alguien que tiene un título de honor en la sociedad, que se reconociera su preeminencia. Una vez más, su vida girando alrededor de ellos. Y hoy pasa igual, cuando debiera ser todo lo contrario. En medio del respeto que debemos sentir por cualquier persona, por nuestros líderes, por hermanos que admiramos, nosotros necesitamos que la gente pueda tener acceso a nosotros. Pero se ha puesto de moda una vez más esto de que me digan de esta manera, de que me digan de aquella manera. Se ha puesto de moda este tema de los títulos. Y usted podrá encontrar de todo por allí, desde apóstol hasta muy reverendo, hasta patriarca, que es un grado mayor. Esos nombres que están en la Biblia, pero que no tienen ninguna aplicación para llamar a personas hoy. Y el asunto es yo tengo un rango. Y esto es en el mundo religioso. A veces también nos gusta que nos llamen por otros nombres, por cosas que somos en la sociedad, por cosas que hemos adquirido. Y Jesús está diciendo, tengan cuidado de ellos, porque ellos solo piensan en ellos. ¿De qué más son amantes? Verso 46. ¿De qué más son amantes? ¿De qué? Los primeros asientos en las sinagogas, los primeros asientos en los banquetes. El primer banco en la sinagoga era reservado para el liderazgo. En algunos lugares estaban incluso sentados en el frente. Era un lugar de honor.
Era el lugar más cercano al cofre donde se guardaban los libros sagrados y allí querían estar ellos, en ningún otro lugar. Con respecto a esto de los lugares de honores también compartimos un mensaje hace un tiempo atrás y Jesús les había advertido a ellos, pero a ellos les gustaba tener la preeminencia, ¿verdad? Hay que ver quién está sentado en el primer banco hoy, chivando. El punto no es este. Usted se puede sentar donde usted quiera aquí. El punto es donde usted está sentado, ¿qué se cree usted? Y para citarle un texto en Filipenses 2, 3 y 4, Pablo le decía a ellos: no hagan nada por egoísmo, por rivalidad o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O sea, que sería todo lo contrario para cualquiera que se haga llamar líder de la iglesia o simplemente cristiano. Y Jesús le dice: cuídense de quienes viven estas prácticas, cuídense de andar imitando quienes son de esta manera. Quienes quieren tener esos lugares de renombre, esos lugares importantes, cuídense de que un día vayan por ese camino. ¿Por qué más? Número 2. Porque ellos, con tal de salirse con la suya, van a hacer lo necesario, van a hacer lo que tengan que hacer. ¿Por qué yo les digo esto? Verso 47. Ahora Jesús denuncia una práctica muy sucia, porque ellos usaban su posición inescrupulosamente para beneficiarse. ¿Qué hacían estos maestros religiosos, los líderes, los que debían cuidar? ¿Qué hacían? Verso 47, ¿qué hacían? ¿Qué dice? Devoraban las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. ¿Qué significa esto? Que devoraban las casas de las viudas. Bueno, debido a su conocimiento de leyes, ofrecían su ayuda para administrar las herencias con las cuales ellas habían quedado. Y al parecer se quedaban con un monto mayor hasta agotar completamente su herencia. Les invitaban a invertir en el ministerio de los escribas, en el reino, hasta que les secaban. Se aprovechaban injustamente del sostenimiento material que tenían aquellos viudas. Y en la práctica, como dice Jesús, estaban robando la herencia de ellas. Lo más triste, en el nombre del Señor. Y más fuerte aún, por lo cual recibirán mayor condenación. Dice que para mantener las apariencias que hacían, larga oración. O sea, que es como que yo te estoy dando un abrazo, la clásica foto, donde el puñal te estoy apuñaleando ahí detrás. Yo te estoy robando, yo me estoy quedando con lo tuyo, pero estoy orando por ti, te estoy haciéndote ver que te estoy haciendo bien. Eso estaba pasando allá. Hacían sus oraciones no con fines devocionales, sino para alardear y tapar un poquitico lo macabro que habían hecho. Descarado, consciente. Y cualquier similitud con estos días no es coincidencia. Son los mismos que se repiten de generación en generación. Y han cambiado la visión del reino de Dios y están estorbando para que otros puedan llegar a creer. Porque con tal de tener lo que ellos quieren, van a hacer lo que haga falta. ¿Qué es lo que quieren? El templo más grande del país, lo van a hacer.
Van a explotar a su gente, a la gente que están asistiendo allí. Les van a engañar, les van a pedir, les van a pedir, les van a pedir hasta que lo tienen. Tristemente. Esa es la razón incluso por la que muchas personas hoy en día dicen no voy a la iglesia y se roban el dinero. Pero pasa, como pasaba en aquel entonces con estos escribas que eran los líderes, pasa con muchas iglesias hoy. Dios nos libre. Y lo más triste, amados hermanos, es que ellos sabían que estaban haciendo mal. Ellos habían sido advertidos de esto. Isaías 10, 1 y 2. Dios les había dicho, hay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de su derecho a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. También Zacarías 7:10 les decía, no opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre, no tramen mal en sus corazones contra ellos. Ellos sabían y conocían estas escrituras y conscientemente lo hacían. Vamos a decir que ellos eran los pastores espirituales de Israel. Pastores que se estaban comiendo a las ovejas, lejos de cuidarlas. Eran como lobos, más bien, todo lo contrario. Y una vez más, cualquier semejanza con la realidad que tenemos en este siglo, en nuestros días, no es coincidencia. El Señor nos ha alertado sobre eso. Y lo más triste hoy es que esas iglesias están repletas de personas que siguen engañadas, que quieren ser engañadas. Si les podemos llamar iglesia. Y no solo estoy hablando de las iglesias donde piden y engañan a las personas y les dicen dame un poco que Dios te va a dar más. No estoy hablando solo de esas iglesias. Estoy hablando de iglesias donde incluso te ven que te vas a sentir bien para que después bajes a casa y tengas una buena semana. Estoy hablando incluso de iglesias o predicadores de estos motivacionales modernos que solo lo que buscan es hacerte sentir cómodo. Que tú regreses feliz a casa terapéuticamente. Y toda la verdad del consejo de la palabra de Dios no te sea expuesto. De allí huye. Y a veces me da pena decir yo soy pastor en determinados círculos. Porque el primer bombillo que se le enciende a una persona cuando yo le digo yo soy pastor, ¿sabe cuál es? Ladrón. Por el título que otros rufianes le han puesto a tan santo oficio. Porque aunque no lo parezca, van a recibir mayor condenación. Verso 47, al final dice, ellos recibirán mayor condenación. ¿Y tú sabes por qué le digo aunque no lo parezca? Porque esta gente parece que se están saliendo con la suya. Usted ve a cada uno de esos exponentes como ultrafan, estafan, abusan en el nombre de Dios y no pasa nada. Ahí están con sus carros de millones de dólares, ahí están con sus casas de millones de dólares. Pero eso va a ser otro día. Este fue el mismo debate de Asaf, ¿verdad? Que veía a los ricos y decía, los ojos los tienen así, saltan de la gordura. Sus despensas están llenas, ellos están bien. Y dice él en la conclusión de ese salmo, hasta que entré en la presencia de Dios y comprendí cuál es el fin de ellos. Y su condenación será mayor, porque incluso ellos saben lo que tienen que hacer y están haciendo todo lo contrario. Y su condenación será mayor, porque incluso están usando algo que es noble para estafar, para hacer daño. Ellos tenían toda oportunidad de saber que Dios requería de ellos humildad, sinceridad, amor.
Y algo pasaba con ellos, fingían ser muy santos. Y Jesús dijo, la sentencia está dictada. Recibirán condenación. Los castigos más severos del infierno estarán reservados para ellos. Como digo, una y otra vez, donde estará toda la ira de Dios. Ya no habrá más misericordia. No hay purgatorio. No hay más oportunidad cuando llegue ese día. Es como que usted predique una lección de fidelidad a su esposa y esté manteniendo una relación paralela al matrimonio. Es como que usted diga, hay que ser fiel, hay que cuidar la familia. Yo no estoy hablando solo desde el púlpito, solo desde una clase, simplemente en su vida. Hipócrita, de doble moral. No, esto es bueno, esto es loable, pero por la noche usted va y se mete en otra casa. O no sé en qué momento. O cualquier otra cosa que usted diga es loable y usted haga todo lo contrario. O cualquier otra cosa que usted le diga a las personas, vive de esta manera y tú no estés dispuesto a vivirla. Tú no lo estés viviendo. Es por eso que Santiago a los cristianos en su epístola universal les digo, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán un juicio más severo, mayor condenación. Y esto no tiene la intención de desalentar al que se hace maestro, al que quiere enseñar, no. Esto simplemente advierte de la seriedad de esta función, porque usted puede descarrilar a otros o usted puede encarrilar a otros. Y esa es la importancia de una iglesia que predica el verdadero mensaje. Usted puede tener gente que entretenida por muchos años en una iglesia, como suelo decir. Usted puede dar mucha comida y estarles mandando al infierno con la barriga llena. Usted puede dar mucha felicidad con cánticos, con fiestas, con lo que sea, y seguir enviando a las personas al infierno. Miren lo que dice Pedro a los falsos maestros, a los falsos profetas. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen el corazón ejercitado en la avaricia. Esto es como alguien que hace ejercicio para lograr algo. Bueno, ellos se ejercitan para ser avariciosos, dicen. Son hijos de maldición. No podemos burlarnos de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Si estás en este grupo o has estado en este grupo, toca ponerse a cuenta con Dios. Y créeme, no estamos describiendo a los escribas como los más malos de la película. Cualquiera de nosotros puede haber caído en cualquiera de esos puntos, en cualquier momento. Cuídense de imitar sus conductas. Número 4, porque ellos se aprovechan de los que tienen una devoción sincera. Y ahora tenemos los versos del 1 al 4, que están muy conectados con este verso. Escuchen esto. Esta porción suele ser predicada incluso por aquellos que quieren someter a otros a entregarlo todo. Pero esta porción está en un contexto que está hablando de todo lo contrario. Está diciendo, la religión ha sometido al pobre. La religión está robando al pobre. Este texto no te está invitando a que lo des todo. Este texto está diciendo, esto es lo que ha hecho la religión. Y vamos a llegar a este punto ahora. Porque Jesús aquí está viendo cómo los ricos echan su ofrenda en el arca del templo. Muy importante. Miren allí. Jesús está viendo qué es lo que ellos están haciendo, cómo lo están haciendo. Jesús no está viendo cuánto están echando. Jesús está viendo qué están haciendo, la manera en la que lo hacen.
Y la tesorería del arca del templo consistía en 13 cofres que habían, 13 urnas, 13 receptáculos que estaban incrustados en las paredes, que tenían una abertura hacia arriba, como la forma de una trompeta o como de un embudo, y usted le echaba allí y eso caía en el fondo. Incluso sonaba, decían algunos, cuando se tiraba. Después les pongo una fotito en el grupo de WhatsApp. Y en el patio de las mujeres que estaban estos receptáculos, donde también los hombres tenían acceso, aquellas urnas, aquellos receptáculos tenían un propósito cada uno, tenían una misión cada uno en la sociedad y las personas echaban ahí donde querían. Ahora, dice el verso que los ricos echaban sus ofrendas. Y la idea es que no venían con un billete de 500 ni con un billete de 1000. Que no lo hay en esta nomenclatura de moneda. Pero pensemos que no venían con el billete más grande. Venían con las moneditas más pequeñas en un saco y ahí empezaban a tirarlas para que incluso sonaran como ellos echaban. Y miren el contraste. Unos echaban mucho, pero había otra mujer que echó apenas 2. El sonido quizás fue como 2 gotas de agua. Tin, tin. Comparado con los otros. Y Jesús los está viendo a ellos, pero Jesús también ve a esta viuda pobre. Y la expresión en el original griego es una pobreza extrema. Ella es la más pobre de todos. Ha echado todo lo que tenía para vivir. Y Jesús dice algo muy interesante. Jesús dice, si usted mira allí, verso 3, esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque ellos echaron en la ofrenda, ¿qué? Lo que les sobra. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Jesús está diciendo, ella echó más que ellos. Jesús está diciendo, estos estafan a los que verdaderamente son devotos, a los que verdaderamente se han entregado. Si recordamos hace unos minutos, leímos el verso 47, pero yo quiero que usted regrese ahí otra vez, verso 47. Verso 47. ¿Qué hacían los escribas? ¿Qué hacían? Devoraban la casa de las viudas. ¿Y a quién le están cogiendo lo último que le queda para vivir aquí? ¿A quién? A una viuda. ¿Usted ve la conexión? Ellos devoraban la casa de la viuda. Jesús les estaba diciendo a los discípulos, ¿ustedes recuerdan lo que les dije hace un rato? Aquí está, miren esta viuda pobre, como ellos le están explotando. Ella con una devoción sincera se está entregando, pero ellos le están explotando. Tengan cuidado de ellos. Se aprovechan de gente como esta viuda, le quitan hasta lo último que tiene para vivir. Es más, lo que se esperaba era que esta viuda recibiera caridad y no que ella diera lo poco que ella tenía. ¿Estamos viendo eso? Lo que se esperaba era que ellos le dieran a ella. Yo me preguntaba cómo encaja este texto en todo este pasaje. Y es exactamente esto. Jesús viene condenando a los escribas por sus prácticas hipócritas. Porque el sistema religioso, lejos de ponerse del lado del desposeído, lo explota. Ellos literalmente devoraban a las viudas. Se aprovechaban de la devoción que tenían los demás. Exigían lo que ellos no cumplían ni con un dedo.
Es por esto que en el libro de los Hechos, cuando está creciendo la iglesia, dice que era todo lo contrario. Todos tenían las cosas en común. Vendían sus propiedades para servir a la iglesia. Todo lo contrario. Los discípulos captaron muy bien el mensaje. Ellos no fueron como aquellos escribas, no fueron como aquellos religiosos. Porque la práctica de los escribas era totalmente contraria al reino. Si usted lee Lucas 4, de 16 al 21, yo lo voy a leer para usted. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, se levantó a leer, le dieron el libro, el rollo del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente, se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. La misión de los escribas era contraria totalmente a la misión de Jesús. Ellos estaban haciendo todo lo que Jesús condenaba. Repito también, Salmo 68:5. Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Salmo 146:9. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino de los impíos. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es este: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es Biblia y ellos estaban en contra de esto. Y tristemente, una vez más hoy la iglesia a veces se corrompe también con estas cosas. De ahí hay que huir. Amado hermano, casi terminando, te quiero decir que tus acciones no sean un estorbo, sino que puedan traer a otros a conocer a Jesús. Hay algunos que Dios los ha llamado a predicar, pero sus vidas están siendo un estorbo para que el mensaje de Jesús sea predicado. Hay iglesias que son estorbo para que otros puedan conocer al Señor. Hay personas dentro de la iglesia que son un estorbo para que otros puedan conocer al Señor. La falsa religiosidad, que eran estos, que son algunos hoy en día, da lo que sobra del tiempo, da lo que sobra de las fuerzas, da lo que sobra del talento, da lo que sobra de sus recursos. La verdadera piedad se entrega por completo, y Jesús quería establecer un contraste aquí. Escribas religiosos que tanto conocen, miren a esta mujer. Y ustedes la explotan. La verdadera piedad no tiene reserva, no está sacando cuenta. La pregunta es, amado hermano, ¿a qué grupo perteneces? Porque a lo mejor usted ve a los escribas tan lejos, tan falsos, pero pudiera ser tú un religioso que has aprendido a ser cristiano, como ellos que aprendieron a ser religiosos, pero la verdadera religión no la practicaban. A lo mejor estás aquí pero juegas a ser cristiano. Te pregunto si eres de los que se camuflajean para dar una apariencia de que estás entregado, o eres de los que verdaderamente viven para Dios. Porque seamos claros, si usted quiere estar cerca de Dios, puede. Si no, no pasa nada. Es su vida, es su destino. Pero no engañe. Esto fue lo que pasó exactamente en el libro de los Hechos con Ananías y Zafira. Trajeron una propiedad, le quitaron un poco y dijeron: aquí está todo. No engañe. No lo necesitas hacer. Amado, usted recuerda que la autoridad de Jesús había sido cuestionada.
Usted recuerda que Jesús les estaba demostrando a ellos quién Él era. Yo tengo que decirle hoy que Lucas está escribiendo este evangelio para alguien llamado Teófilo y también para nosotros. Pero él quería dejarle bien claro a Teófilo, que era la primera persona que iba a recibir este escrito. Los escribas, la religión de esa época, se ha dado falsamente a esa generación. Ellos quieren decir que están entregados, pero es un poquitico lo que están dando. Es más lo que engaña. Lucas quería demostrar la diferencia entre Jesús, quien en la cruz sí dio todo, y ellos, que engañaban, que robaban, que explotaban. Ellos quitan, Jesús da. Ellos son lobos rapaces, Jesús es el buen pastor. La gente que te ve vivir ve más que un religioso. Ve a alguien que solo le importa a Jesús. Si no lo ven, Cristo puede hacerlo. Si no lo ven, tú necesitas creer en su obra y decirle hazlo para que lo vean. Quiero salir de este punto en el que estoy. Quiero salir de este estado en el que vivo. Me reconozco pecador, necesito que me salves, necesito que me ayudes. Si lo tienes y te identificas dentro de ese grupo, igual debes pedirle, necesito que me ayudes en cada momento, en cada tiempo. Yo quiero ser de los que añaden, de los que dan, de los que se entregan y no todo lo contrario. Cuídense de quienes corrompen la fe cristiana y de imitar sus conductas. Que vuestro caminar en esta tierra se parezca más al de Jesús que al de cualquier hombre que admires. Que nosotros no seamos llamados falsos cristianos, falsos maestros. Que no seamos llamados falsos